Bueno, antes que nada, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Creo que, bueno, me llamó Emi para ofrecerme formar parte de esto, creo que hay algo importante, ¿no? Y algo que nos enseñó el corona y nos ha enseñado en otros momentos, digo, pero quizás hoy es el coronavirus como shock, es esta pandemia, es esta reclusión y a veces esta nueva forma de conectarnos permite que gente de París, de Denver, de todo el país nos esté escuchando y se esté interiorizando de estos temas, lo cual me parece interesantísimo. Y también destacar esto, ¿no? Que hay gente del sector que hoy está formando parte de esta charla, quiere decir que el sector sigue con inquietud este presente que tenemos. Entonces vamos a hacer una pequeña introducción para aquellos que no son del palo, digámosle. ¿Qué es una ONG? ¿Sí? La ONG como tal es un concepto nada más, no es una forma, no es... O sea, la ONG en sí es una asociación civil o puede ser una fundación, una cooperativa, en forma jurídica puede ser diversa, pero sí que persigue fines sociales o humanitarios. Eso es lo importante. Y que no tiene ánimo de lucro. Como una definición bien de texto, si se quiere. Por lo cual, y que está escindida del Estado. Entonces, cuestiones que hacen que nuestros campos de acción, que es lo social y lo humanitario, va a ser los más golpeados por la pandemia. Y al estar escindido del Estado y tener financiamientos diversos, que puede ser estatal, pero también puede ser de privados, y saber que el shock económico va a pegar en todos lados, nos lleva a esta charla, que es, ¿cómo vamos a hacer? Porque la gente que demanda nuestros servicios, en el sentido más literal, va a ser la más afectada. Y quienes nos financian a nosotros también van a ser afectados y quizás nos deban recortar este gasto en responsabilidad social empresaria. Entonces, ¿cómo hacer frente a este nuevo mundo? El mundo de las ONG, para aquellos que no lo conocen, es un mundo muy diverso. O sea, cuando uno dice, ¿qué es una ONG? Bueno, piensen, Cruz Roja es una ONG, Greenpeace es una ONG. Así de diverso es, ¿sí? Desde alguien que da apoyo o presencia en el sistema de salud a otro que se encarga del medio ambiente. Médicos Sin Fronteras es una ONG. Por lo cual, cuando uno piensa en una ONG, piensa en sectores de lo más diversos, ¿sí? Está, si no me acuerdo, si no me equivoco, creo que es el Centro para la Protección de la Fauna. Hay varias ONG de mucho renombre que uno dice, ah, mira, esto es una ONG. Claro, porque entra dentro de esta descripción que yo hacía hace unos minutos. Entonces digo, esa diversidad del mundo de las ONG nos hace en especialistas en todo y en nada. ¿Por qué? Porque ¿sí? El ámbito donde cada uno de nosotros nos desarrollamos es un ámbito bastante diverso y bastante particular. En mi caso, como bien decía antes Emi, Grupo Andando se desarrolla en lo que es el apoyo escolar. Entonces nosotros sabemos mucho del apoyo escolar. ¿Y qué pasó cuando empezamos en ese mundo? Nos dimos cuenta que el apoyo escolar solo te sirve como algo, que es como bandera. Esto que hablábamos, ¿no? Creo que es importante para una ONG tener una bandera, o sea, tener unos valores a los cuales ceñirse. ¿Por qué? Por situaciones como las actuales. Momentos como los actuales, donde se replantea la existencia en términos de lo que conocíamos o lo que dábamos como conocido, hoy nos lleva a decir, che, ¿y cómo va a seguir esto? Bueno, lo importante es entender cuál es tu valor principal, tu misión, ¿sí? Tu visión. Nosotros nos hemos tenido que adaptar a esto, y lo vamos a contar un poquito más adelante, digo, pero hemos pasado a dar apoyo en forma virtual, ¿sí? Aprovechando WhatsApp o llamadas telefónicas, dependiendo, y vamos a contar por qué a veces WhatsApp y a veces llamadas telefónicas. Pero digo, el tener valores te orienta atrás de algo. ¿Eso quiere decir que uno es ciego solo a esos valores? No. Pensémoslo bien. Nosotros cuando empezamos a dar clases nos dimos cuenta que hay un montón de satélites al apoyo escolar. Uno es la alimentación, ¿no? Eh, y nos llevó a hacer meriendas. Digo, otros son los problemas de salud. Que una madre, que es el único sostén de familia, se enferme recurrentemente, tiene un impacto en que los pibes por ahí no puedan ir al colegio porque se tienen que quedar en la casa con la madre. Otro es cuestiones casi de asesoría jurídica. Entonces, hay un montón de aspectos que nos hizo empezar a armar servicios satelitales. ¿Sí? ¿Cuál es el tema de la ONG? La ONG tiende a ser endogámica, es decir, yo quiero hacer todo. Y eso es algo que nosotros, y cuando cerremos vamos a tirar algunas líneas, pero desde Crecides y del programa Conexos tratamos de cambiar, que es decir, coordinémonos. Si está Cruz Roja que hace servicio de salud, no hagamos servicio de salud. Si está Greenpeace que se encarga del medio ambiente, coordinemos con ellos en lo que ellos saben, como esperamos que ellos coordinen con nosotros lo que nosotros sabemos, digo. Porque si no se duplica esfuerzo. Y la curva de aprendizaje es muy grande hasta que uno conoce el paño donde se mueve.
Incluso diría que es hasta sectorial, porque lo que puede servir para nosotros en la Villa 21-24 seguramente no sirve para chicos que dan apoyo en otra villa, o en otro asentamiento, o en escuelas rurales. ¿Por qué? Porque es distinto el sujeto al que ayudás. Y también es distinto cómo te enriquece ese sujeto a vos, vienes de otro lado. Entonces es importante entender esto, es decir, cuidado con creernos, no, a todos nos pasa, digo, pero cuidado con creernos que tenemos la verdad revelada de algo. El procedimiento de la ONG es ir a asistir, ir a ayudar, pero también es cómo ayudo. ¿Sí? Cuidado con esto de que a veces las ONG copiamos de los grandes organismos, digamos, sacando las grandes diferencias, digo, Banco Mundial, FMI, que bajan con sus programas a asistir a los países. Uno tiene que conocer el paño donde vive y entender por qué ciertas cuestiones se hacen como se hacen o coordinan como coordinan. A nosotros nos pasó, la primera vez que fuimos, ¿no? Justo en estos días, parece que se reactivó mucho todo esto, y me llamaron para hacer un Instagram en vivo, un chico que fue alumno nuestro en el apoyo en la villa, y se recibió de periodista y está trabajando y todo, y me llamó para hacer un Instagram Live, y bueno, hablamos una hora de la historia de la fundación. Y yo le decía, yo me acuerdo del primer sábado que fuimos, no había nadie, no había un pibe en el apoyo. Habíamos anunciado que íbamos a ir todo, y uno dice, van a estar llenos de pibes, cero. Y vos decís, claro, porque no alcanza con decir quiero ayudar. La gente tiene que entenderte y vos tenés que entender a la gente. Entonces, es importante entender las necesidades del objeto donde nosotros vamos y también hasta dónde nosotros podemos dar. Y a veces, esto que hablábamos nosotros, por ahí el consejo nuestro a alguien es, che, vos tenés que recibirte de secundaria, estudiar, tenés que hacer esto. No, a ver, hay cosas que cambian. ¿Y cuánto cambian? Muchísimo. Por ejemplo, el gobierno dice hay que aislarse en su casa. ¿No? En cada uno de nosotros, de todos los participantes que estamos acá, estamos en nuestras casas tratando de guardarnos del virus. Algunos tenemos que ir a trabajar porque somos esenciales o no, pero digo, esa medida es totalmente distinta hacia la villa. ¿Por qué? Los asentamientos es muy difícil aislarse. Entonces, ¿qué dice el gobierno? Bueno, hagamos cuarentena comunitaria, es decir, tratemos de que la comunidad esté aislada. Y es algo positivo eso. ¿Por qué? Porque dice que en algún punto están siendo permeables a decir, che, yo no puedo, mi modelo de cuarentena a lo europeo no me sirve en toda la Argentina. Y también es bueno esto de decir, ¿para qué voy a aislar a una comunidad que no pueda salir si son 10 vagos de provincia de Buenos Aires, ¿sí? Cerca de La Pampa, que ninguno tiene coronavirus y que no tiene mucho contacto con el exterior? Mejor dejarlos que lleven su vida adelante. Entonces creo que analizar eso, y que la pandemia es una buena muestra de eso, es fundamental para una religión. Es analizar, no llegar con una verdad revelada y entender por qué nosotros, al lugar donde llegamos, se hacen las cosas como se hacen. Y desde ahí encontrar entre todos una solución. ¿Sí? Y que esa solución también no sea nosotros. Nosotros cada tanto tenemos que revisar nuestros valores, ver si la necesidad con la que empezamos sigue siendo. El otro día me preguntaban cuál es la misión del Grupo Andante, ¿no? Y yo le decía, la misión del Grupo Andante es no existir más. ¿Por qué? Porque el día que deje de existir va a decir que los pibes están teniendo un buen apoyo escolar y que les alcanza con la escuela y que en la escuela atienden las necesidades del proceso de aprendizaje de cada uno de ellos. Ese día se va a cumplir la misión del Grupo Andante. Pero no quiere decir que cada tanto nos tengamos que revisar. Y también no quiere decir que nosotros tengamos que pensar esto. Che, este pibe puede estudiar contador. Pero por ahí al pibe no le interesa estudiar en una facultad. O por ahí necesita que la carrera que siga sea más corta para tener una salida laboral. O por ahí tiene que ayudar a la familia y está más vinculado a un oficio. Entender que lo que nos funcionó a nosotros, o lo que nosotros estamos transitando, no es la verdad para otros. Y eso creo que a veces nos cuesta, como personas y mucho más como fundación. Otro tema fundamental, para ir avanzando, digo, la vida de una fundación, por lo menos de las que yo conozco, generalmente, saquemos estas grandes, que ya es como los clubes de Europa, ¿no? Digo, hablemos de los que empiezan en la primera B, en la primera C, empieza siendo un grupo de amigos. Nos juntamos con una idea, digo, es un poco esta idea de Conexos. Conexos es un programa que nace de un grupo de amigos. Nos conocemos y dijimos, vamos a hacer Conexos. Pero en algún momento, al empezar a crecer, y con los eventos y con todo, hay que empezar a atender reglas. ¿Por qué? Porque algún día la fundación va a ser un grupo de desconocidos, en términos de lazos afectivos. Y ahí lo único que te va a mantener unido es saber hacia dónde vas. Volvemos a los valores, volvemos a tener claro el norte.
Y no tiene que tener miedo la ONG en tener claro el norte. Hay una cuestión muy importante que uno tiene que entender siempre. Así como uno no se vincula con todas las personas, porque uno tiene personas afines, las ONG también tienen voluntarios afines a su forma de trabajar y a su modo de ver el mundo, y voluntarios que no son afines. Y los voluntarios, nosotros también tenemos afinidad con ciertas ONG, con otras no. Y no está mal eso. No está mal decirle a un voluntario, me parece que quizás esto no es lo que vos estás buscando de un voluntariado. Vos querés completarte de una forma que está buenísimo, ayudar a cambiar la sociedad, mejorarla desde un aspecto, pero quizás nosotros no somos ese vehículo. Es otra ONG. ¿Sí? Digo, y eso es muy interesante. Es interesante planteárselo uno como fundación, como cooperativa, como la asociación civil, la forma que tenga. ¿Qué clase de voluntario quiero? ¿Y qué le voy a exigir a los voluntarios? Y pedirlo desde el día cero. Esa vieja frase de que avisa no traiciona, creo que se aplica más que nunca en esto, que es, gente, si nosotros somos claros, si nosotros podemos decirles, miren, esto esperamos de ustedes, nunca va a poder haber un planteo de ese lado. Decir, che, ustedes no me dijeron que íbamos a hacer. ¿Sí? Imagínense un voluntario de techos que no les avisen que su trabajo va a exigir cierto esfuerzo físico. Digo, está bueno decirlo, puede haber alguna actividad satélite que no lo exija, digo, pero estamos hablando de la misión de techo, que hace casas. Digo, es importante decirle, mirá, vas a tener que venir a hacer cierto esfuerzo físico, vamos a necesitar una presencia en el campo. Es, sería mentiroso si nosotros no le decimos del grupo andando que esto exige un compromiso a mediano y largo plazo. ¿Por qué? Porque uno trata con pibes y los pibes tienden a generar vínculos. Y si esos vínculos para nosotros son etéreos y mañana desaparecemos, eh, al pibe le deja una huella. Entonces yo tengo que tratar de asegurarme que vos, como mínimo en tu compromiso, estás pensando que por más que vengas un sábado por mes, vas a durar un año, 6 meses. Después la vida nos puede cambiar a todos, ¿no? Estamos hablando de hoy con mi información de hoy. Y creo que eso está bueno comunicarlo, tener esas cosas claras nosotros mismos. Si nosotros no tenemos esas cosas claras, se hace muy difícil manejar una organización. Y empieza a pasar esto. Las discusiones internas, los problemas internos, nos terminan comiendo el día a día. Y cuando te das cuenta, en vez de atacar los problemas que vos tenías, terminás atacando tus problemas internos. Y te lleva a preguntarte, ¿para qué nos juntamos y armamos una fundación, una ONG, si terminó comiéndonos los problemas? Eso creo que son problemas de base, ¿sí? Y que está bueno atacarlos. Para entrar un poco en lo que es el contexto de las ONG, digo, es importante entender que las ONG en Argentina están muy vinculadas, en general, a la asistencia social. ¿Sí? Merenderos, eh, apoyo escolar, actividades en escuelas rurales. ¿Sí? Está muy vinculada a eso. Ahora bien, ¿es así? Siempre no. Hay otras fundaciones muy grandes, hay muchas vinculadas en el mundo de las ONG, vinculadas a lo institucional, al combatir la corrupción, ¿sí? A defensa del consumidor. Hay un mundo grande. Por lo cual el contexto es lo demás diverso. Y si uno tiene ganas de ayudar, tiene que saber que hay afuera, hay una fundación a la medida de uno. Solo hay que buscarlo. Lo que nos falta como ONG es encontrar un lugar donde expresar nuestras ideas, ser un centro de reunión y encontrar ahí un lugar para debatir. Cualquiera que haya participado, y estaría bueno que vayamos levantando quizás en las preguntas o en algún comentario que puedan pasar a ustedes, chicos, la experiencia de la gente de distintas consultoras y de cosas, entender esto, es decir, esto pasa, lo que a nosotros nos pasó le pasó a otro. Siempre, en la mayoría de los casos, en la grande mayoría de los casos, uno se identifica en los problemas de las fundaciones, porque una fundación que nace atraviesa ciertos problemas, porque una fundación que está en la vida intermedia atraviesa otros problemas, y una fundación que ya está consolidada atraviesa problemas similares. En la Argentina, si uno quiere agarrar un problema, vamos a agarrar un problema central de cada una de estas etapas, digo, en la formativa, sin lugar a dudas, la burocracia para establecerse como una fundación legal es muy grande. Y muchas fundaciones terminan siendo, si se quiere, fundaciones ilegales, entre muchas comillas, digo, en cuanto a que no están legalmente constituidas. Y eso es un problema para la ONG. Primero porque lo deja fuera de un mundo que son empresas grandes que nos pueden ayudar. ¿Por qué? Porque vos no podés ayudar a una empresa a no tener un quiz, ¿sí?
no podés ayudar a una empresa que no tiene un quit, a una fundación que no tiene un quit, porque si no es, y yo no sé qué hacer con la plata. Entonces, la legalidad es importante. Y en la Argentina hay una alta burocracia para obtener esa legalidad. Quizás juntarnos las ONG y presionar por una ley que simplifique estos trámites estaría muy bueno. Cuando uno ya se consolidó, quizás los problemas vienen de estos problemas de administración interna. ¿Cómo consolidamos un grupo de voluntarios? Porque en el mercado laboral, en las empresas privadas es mucho más fácil. Yo te pago un sueldo si vos no haces lo que yo quiero, ¿sí? Yo te puedo echar y traer a alguien que haga lo que yo quiero. En los voluntarios no, porque todos venimos en con las mejores intenciones. Entonces, ¿cómo administrar? Una vez escuché una frase, ¿no? Que decía, ¿cómo administrar los egos de todos? Es una gran dificultad y está bueno ser claro en eso. ¿Cómo nos administramos? Y eso es un gran problema de las ONG intermedias. Y las ONG más grandes ya encuentran problemas mucho más vinculados a, también tienen temas de financiamiento. Digo, ¿cómo financiamos ciertos proyectos? Queremos ser ambiciosos en nuestros proyectos, ¿cómo lo financiamos? Vamos a hacer una escuela en el impenetrable. Bueno, ¿cómo lo financiamos? Esos son problemas mucho más grandes. Ahora, para cada una de las ONG, estos tres etapas de la vida que nosotros mencionábamos, los problemas son igual de importantes, porque cada uno de esos problemas compromete su existencia. Entonces, entender eso, ¿sí? Y también entender algo que es, uno tiene una etapa de la vida donde puede hacer ciertas cosas. Si a mí me gustase el boxeo, ¿sí? Y mañana volviese a entrenar, y mi entrenador me ve bien y dice, che, Fer, te veo muy bien, te veo muy ágil, te veo muy rápido, estás en peso, ¿sí? Te conseguí una pelea, y peleo con Mike Tyson. Bien, bueno, puedo ganar, digo, pero tengo todas las de perder. Entonces eso es importante, entender que la envergadura de la ONG, la madurez de una ONG, le permite acceder a cierta clase de proyectos. A veces queremos, ¿sí? Con una ONG que recién se formó, armar una escuela, ¿sí? Construir una escuela. Bueno, pará, fijémonos, porque hay un montón de cuestiones que lo va a hacer, que te va a dar la gimnasia solo el día a día. Si nunca te subiste al ring, si nunca pasaste el nervio de un pesaje, si nunca viviste todas esas cosas, es muy difícil pensar que podés salir victorioso del enfrentarte a Mike Tyson. Esto es lo mismo. A veces lo que nos pasa es un jefe que viene y dicen, che, Fer, te doy 100.000 pesos por mes para que ayudes a los pibes. Y yo no sé qué hacer con 100.000 pesos por mes. ¿Se entiende? Porque mi fundación se encarga de otra cosa. Quizás esa donación le serviría mucho más a Cruz Roja, a Cáritas, ¿sí? A UNICEF, a gente que ya está con la gimnasia de poder ayudar a eso. Ahora, vos me preguntás a mí, ¿cuánta plata necesitas por mes? Yo te digo, necesito esta plata y la voy a gastar en esto, 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 y con lo que me sobre puedo empezar a pensar en estos proyectos. Y eso es importante entenderlo. No nos libremos a por crecer, ¿sí? Que eso nos pasa a veces. Las ONG queremos crecer. A mí siempre me dicen, ¿por qué Grupo Andando no da apoyo en otra villa? Miren, la realidad es que yo no me puedo asegurar que haya más de... Nosotros tenemos 130 alumnos todos los sábados. Yo no me puedo asegurar que haya... a nosotros nos gusta dar clases de apoyo personalizadas, ¿no? Pero supóngase que como máximo 2 alumnos a un voluntarios. Si yo no me puedo asegurar que haya 70 voluntarios todos los sábados en la villa, nuestro promedio está entre 50 y 60. Me parece muy, muy fuerte irme a dar apoyo a otro lado, porque no voy a poder asegurar la calidad de ninguno de los dos lados. Entonces, cuidado con esto de crecer, crecer, crecer. Yo creo que quizás la ONG, sobre todo porque al ser débiles estructuralmente, financieramente, por todos estos problemas que tienen que atravesar, entiéndase bien el significado de la palabra débil, digo, al ser débil en ese concepto, tiene que pensar 2 o 3 veces las cosas. Eh, Alguna vez un amigo me decía, ¿no? Yo estudiaba afuera, cuando volví me decían, ¿cuál es la diferencia entre esta universidad que vos fuiste afuera y la U? ¿No? Yo decía, mira, tiene una sola diferencia. Vos en la U, al momento de llevar adelante una investigación, un proyecto, algo que involucre fondos, tenés que planificarlo muchísimo, porque no hay mucha de financiamiento. Entonces, donde vos diagramaste mal el experimento y la plata no te alcanzó, perdiste la oportunidad. Mientras que afuera sobra financiamiento. Entonces vos podés ir pensando distintos experimentos o distintos proyectos de investigación, total el financiamiento va a aparecer, no es un fin escaso. Esto mismo le pasa a la ONG. Tenemos que ser fuertes, ¿por qué? Principalmente porque de nuestra fortaleza evita un desgaste grande de nuestra estructura y de la línea de financiamiento. Cualquiera que haya formado una ONG sabe que los primeros a ayudar son los amigos, pero ellos tienen un caudal de apoyo posible y también te van a ayudar X veces. ¿Quiénes nos van a ayudar después?
alguna empresa que haya visto que lo que nosotros hicimos con lo que nos dieron nuestros amigos fue exitoso. Nosotros gestionamos desde 2011, estamos en Grupo Andando, lo creamos y lo fuimos laburando. Y nuestras primeras experiencias eran armar ferias de ropa, por ejemplo, para financiar. Después llegó ir creciendo, ir ganando proyectos, ir ganando premios y llegar a llevar a los pibes, a 50 pibes a conocer el mar. Pero hubo 6 años de aprendizaje en el medio, de cómo vincularse con los chicos, ¿sí? De cómo generar espacios comunes, cómo generar comunicación. Y eso creo que es importante. Cuando uno genera pertenencia en el espacio donde forma parte, ya sea los voluntarios sintiendo pertenencia a la fundación y la fundación sintiendo pertenencia en el contexto donde se desarrolla, las cosas son mucho más fáciles. Porque uno forma parte, porque uno está. Y ellos saben que vos estás. Y todo se simplifica. No es casual que uno ve a alguien de Cruz Roja que te ayude, te da una tranquilidad absoluta. Eso es una construcción de una imagen. No es casualidad que uno pueda ayudar a UNICEF sin pensarse qué van a hacer con los fondos. Porque ve una transparencia a lo largo de eso. ¿Puede haber problemas? Obvio, siempre puede haber problemas. Lo importante es poder justificarse en esos problemas. Y creo que ese es el camino de las ONG. Para ir acercándonos, si se quiere, al cierre de esto, digo, ¿cómo encarar el futuro? Creo que ese es el gran desafío y un poco el centro de esta charla, ¿no? ¿Cómo encarar el futuro? ¿Cómo pensarnos a futuro? Bien, desde mi diagnóstico, digo, creo que nos viene un futuro duro en ese sentido. Un futuro duro en que la gente con la que nosotros laburamos va a tener más necesidades. No importa el aspecto en el que nos vamos, va a tener más necesidades. Bueno, quizás Greenpeace está contento, digo, a ver, para pensar la diversidad, digo, porque el planeta está respirando, pero nosotros desde lo social decimos, vamos a tener más necesidades. Y el financiamiento va a ser más escaso que nunca, entonces va a tener que ser una verdadera trabajo, decir, che, ¿siempre se necesita financiamiento o se puede arreglar de esta manera? Y creo que estrechar lazos va a ser lo fundamental. ¿Por qué? Porque yo creo que hay algo que es, la ONG recoge un dato, que es el dato micro, el dato de la historia de la familia. Y es una información que no tiene el Estado. No el Estado argentino, ningún Estado tiene. Porque es el dato de esa familia que vos sabés que tiene. Tal problema, tal inquietud, tal contexto. Y esa información va a ser fundamental en estos momentos. ¿Por qué? Porque yo conozco cómo las familias en la de barrio que nosotros nos desarrollamos, muchos de los chicos tienen problemas respiratorios. Entonces, esa aplicación metodológica de a los pibes casi no los afecta el coronavirus, no se aplica en el contexto de estas familias que yo les menciono. ¿Por qué? Sí, porque ya tienen un problema preexistente de respiratorio. Y ahí vamos a tener que sentarnos a ver cómo el barrio se va a hacer cargo de eso. Y dónde, quizás desde el día a día, nosotros cuando damos clase de apoyo, claramente le mencionamos a los chicos las importancias de la cuarentena, porque también hay una cuestión, a veces no llega la información. Entonces, no siempre es financiamiento el problema, a veces es el apoyo, el que el otro sepa que vos estás aún desde tu casa guardado, preocupándote por él, preguntándole cómo están, cómo llevan adelante la cuarentena, qué necesidades les está surgiendo en este nuevo contexto, de qué otra nueva manera podemos ayudar, cómo se puede llevar adelante un apoyo. Nosotros hemos empezado a dar apoyo en forma virtual. Dice, sí, bueno, de hecho estamos haciendo este webinar en forma virtual también. Pero descubrís otras cuestiones. La infraestructura de Internet no es lo mismo acá que en un barrio carenciado. Entonces, también encontrás ese problema. Che, se traba el video cada rato. Bárbaro. La vergüenza, desde el voluntario de tener vergüenza de hacer esto, hasta el alumno de tener vergüenza de recibir apoyo así. Entonces, ahí tenés que darte cuenta si el chico tiene ese problema y poder hablar desde bueno, hagamos una entrevista telefónica. ¿Sí? También eso te genera una dificultad. ¿Cómo explico matemáticas con una llamada telefónica? Bueno, hay que ir buscando esas cuestiones. ¿Quiere decir que te va a salir bien? No. Seguramente muchos de los chicos que hemos ayudado, en vivo y en directo hubiésemos ayudado de 10 y ahora estamos ayudando 5 o 6 puntos. Pero eso no quiere decir que hay que dejar de intentarlo. Eh, Fundación sí sigue tratando de ayudar a la gente de la calle. Y tomará sus recaudos y habrá cambiado su metodología y lo buscará desde otro lado.
pero lo que no nos puede hacer este contexto es paralizarnos, ¿sí? Es preferible equivocarnos, haciendo que nos coma el contexto, ¿sí? Yo siempre prefiero hacer. Hoy nosotros, hoy nosotros estamos aprendiendo a dar clases virtuales. Hoy nosotros estamos aprendiendo a que donaciones que empresas amigas no quieren hacer, cómo canalizarlas al barrio. En un grupo reducido, mientras que antes íbamos mucho, eh, en quiénes van a ir, cómo vamos a gestionar los permisos. Todas esas cuestiones que es aprendizaje puro. Ahora, puede ser un aprendizaje que sirva solo en este contexto, o que sea fundamental si continúa la pandemia. O, digámoslo, si tarda más tiempo en normalizarse. Entonces son todos esos aprendizajes los que creo que como ONG nos debemos. Por eso, y volviendo a esto, digo, nuestra debilidad en el fondo es nuestra mayor fortaleza. Tener que pensarnos tanto, eh, tener que pensarnos tanto, nos hace que hayamos revisado muchas veces nuestras capacidades. Y esto no es más que un llamado a reflexionar nuevamente de nuestro lado. Por supuesto, y viene a lo que leí ahí muy por arriba, así que no sé bien a qué se refería, digo, pero venía en esta línea ahora, es nosotros también nos tenemos que revisar como personas y saber cómo podemos acompañar al otro. Entonces ahí alguien por ahí, volvemos al principio, y ya para ir cerrando la charla, digo, nos dice, mira, yo no tengo capacidad de contención. Bueno, quizás una fundación vinculada al apoyo escolar, al relacionarse con la gente, al tener un trato cercano, no sea lo tuyo y puedas ayudar de otro lado. Siempre servís. El tema es hacia dónde apuntás. No es cuestión de desgastarse por querer ayudar, sino encontrar donde uno se sienta cómodo. Esto es un trabajo, ¿sí? Muy desgastante. Entonces lo mejor es esto, y justo ahí lo dice la Alicia, armar un equipo con distintas fortalezas. Un ONG no es más que un equipo de fútbol, vos estás tanto un arquero como un 9 que haga gol. No pueden ser todos 9, no pueden ser todos 10, ni pueden ser todos arqueros. Tiene que armar una variedad. Y eso es lo importante. Este trabajo que hemos hecho tanto buscándonos las ONG es lo que nos da la fortaleza. Y si yo ya sé lo- los jugadores que tengo. Te puede sorprender siempre uno, para un lado y para bien y para mal, digo, pero en el fondo un poco más ya nos conocemos. Y creo que eso es lo importante de esta cuestión, explotar en este contexto y como líderes ser importantes, en saber explotar en este contexto las fortalezas de cada uno de ellos. Por último, digo, para ir cerrando, ¿cómo venimos de tiempo? Perfecto, venimos de tiempo. Creo que estamos bien, digo, me quedan 5 minutitos más. Hacemos un pulgar para arriba. Perfecto, sí, 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 avancemos. Cuando vos dispongas, ya estamos levantando preguntas del público, así que perfecto. Tranquilo. Sí, cierro una ideita y comento un poquito de Crecides y está. Digo, bueno, en este contexto, digo, creo que es importante no tener miedo a equivocarnos. ¿Sí? Voy a reiterar esta idea, pero me parece muy importante, que es que no nos paralicen, no, mirá, sí, no, hagámoslo. Después evaluémoslo. Nosotros, sábado a sábado, nosotros damos clase los sábados. Sábado a sábado, o mejor dicho, domingo o lunes, decimos, a ver, ¿qué nos salió bien y qué nos salió mal? Porque eso es fundamental para seguir creciendo. Quizás en algún punto digamos, che, ya no se puede sostener. ¿Por qué? Porque como comentaba alguien, el impacto de ver mal a los pibes, a la voluntad está haciendo muy mal, y ellos también están en cuarentena y no tienen que desahogarse, entonces mejor. Bueno, veremos cómo lo manejamos. Dejaremos un grupo de gente que sí pueda sufrir ese desgaste emocional, o no, y suspenderemos hasta nuevo aviso. Nunca se sabe. Y esto lo estamos aprendiendo en el camino, pero lo importante siempre es no tener miedo de hacer. Pero hacer sabiendo a dónde va. Si no, es hacer por hacer. ¿Sí? Es como si yo me pongo a caminar ahora por mi casa. Digo, bueno, preferible, ¿sí? Si yo ya sé que tengo que ir a la oficina, preferible ir caminando a la oficina en vez de dar vuelta por mi casa. Entonces digo, eso es fundamental, tener claro el norte y a veces cuando ese norte se cruza con estos icebergs, innovar para tratar de pasar el iceberg. Quizás nos demos cuenta de volvemos al punto inicial, no importa. Mientras tengamos eh, el norte claro, no nos vamos a tener mucho para reprochar. ¿Sí? O sea, yo creo que eso es el fuerte. Cuando uno le pregunta a los deportistas de élite, dice, mira, yo dejé todo en la cancha y no funcionó. ¡Pum! Eso es lo único que te tranquiliza. Y eso es lo que nos tiene que tranquilizar como ONG, aún equivocándonos. ¿Sí?
Y por último, contarles un poco de qué va esto del programa Conexos, socialmente, digo, los chicos de Crecides, los dos Martínez, eh, me invitaron hace tiempo cuando yo había vuelto de estudiar afuera para formar parte de este programa, para armar este programa, y armamos un programa que lo que busca es nuclear ONG. La idea del programa es hacer red de ONGs y hacer dos trabajos. Por un lado, trabajo conjunto de las ONG dentro de lo que se pueda unir. Y por el segundo, ser un soporte para los líderes. Que los líderes de ONG encontremos en un par alguien que nos ayude. ¿Por qué? Quizás porque ya pasó el problema que nosotros estamos viviendo, o quizás porque conoce alguna ONG que lo haya tenido. Entonces digo, es importante estos dos lazos que tratamos de fortalecer de Conexos. Los invito a, no sé, Emi, si vos podés después pasar mis datos, que quede mi mail, aunque sea, o algo, para que quien le interesa me contacte. Digo, para interiorizar. Es lo importante trabajar en redes. Y más en estos momentos, a nosotros nos pasa. Algún chico dice que no pudo comer y nosotros ya tenemos el dato de algún merendero para, eh, para asistir a eso. Porque la realidad es que yo no me puedo acercar con un plato de comida. Lo haríamos de mil amores, ¿sí? Nosotros tenemos historias de voluntarios nuestros que han pasado noches en la comisaría por hacer una denuncia de maltrato, ¿sí? O sea, hay un grado de entrega fuerte en estos lados, pero hoy en día nos encontramos imposibilitados. Entonces lo único que nos queda es tener redes. Y en esas redes es el importante del trabajo de Conexos, que año a año organiza lo que es el Congreso socialmente. Y este año veremos, como bien decía Emi, cómo lo vamos a poder hacer. Quizás lo hagamos hasta virtualmente. Veremos cómo se desarrolla la fecha de la pandemia. Pero estaría bueno que aquellos interesados en ese sector se formen y vengan a formar parte. Les agradezco mucho el tiempo. Creo que hemos mantenido constante bastante los participantes. Decime vos, Emi. Creo que el minuto a minuto nos dio bien, no aburrimos a nadie. Creo haber sido conciso, así que quedo a Sí, respuesta de la forma, sí, correcto. y así también lo indican nuestros asistentes, que bueno, muchos te agradecen por la claridad de la exposición. Ahora vienen las preguntas, que también Alcides entiendo que estaba tomando nota. Eh, Así que bueno, te agradezco por la puntualidad y la exactitud. Sí, vamos a abrir la línea de contacto después de Fer, lo vamos a mandar en un correo con el enlace al video para que todos puedan ver también el total de esta disertación. Vuelvo a entrar porque me llamaron en el medio, cansé el llamado y me quedé escuchándote muy bajo. No, de nuevo, no, ¿cómo? Un minuto y vuelvo a entrar porque te escucho muy bajo. Es como si no me saliese por el micrófono. Bueno, mientras, dale. Mientras lo que les contábamos, mientras vuelve Fer, lo que les contábamos era que vamos a armar una comunicación aproximadamente en una semana, donde van a poder tener acceso Ahí al está. video. En ese video va a estar toda la comunicación, la disertación completa. Y también vamos a dar los contactos ahí de Fer para que se puedan acercar y puedan empezar a formar parte de esta red de ONGs que forma Conexos. ¿Ya está Fer ahí? ¿Estás ahí? ¿Escuchas bien? Perfecto, te escucho ahora. ¿Y todos los escuchan? Entiendo que sí. Alci, te paso el mando a vos y después yo tengo 3, 4 preguntitas de cierre, así que nada, te paso con Alcides. Dale, gracias, Emi. A ver si cómo andás. Fernando, muy bien. Y bueno, saludos a todos. Shirley comienza con dos preguntas que tienen que ver con capacitación y habla sobre también nivel de dotación. Ella dice, ¿cómo manejan las capacitaciones a los voluntarios? ¿Crees que capacitando a los voluntarios logras que pertenezcan más tiempo en el voluntariado? Bien, mira, hay dos respuestas para eso. En mi fundación en particular, digo, de la que yo formo parte, todos los voluntarios son ad honorem, salvo un trabajador social y una psicopedagoga, que en verdad con la tarifa de cobra es casi social también, digo, pero nos dan una mano y reciben una paga de cambio. Y ellos son los que manejan muchas de nuestras capacitaciones, ya sea desde métodos de aprendizaje o desde métodos de intervención. Y la realidad es que ellos nos van orientando y nosotros también vamos teniendo inquietudes sobre qué trabajar.
Y también el contexto te dice en qué capacitarte. Che, hay muchos chicos que hablan de bullying. Bueno, hacemos una capacitación de bullying. Hay algunos casos de violencia de género. Se trabaja el tema de violencia de género. Tenemos talleres anuales, ya sea de educación sexual, de adicción, de todo, que sirve tanto para voluntarios como para nuestros alumnos. Y para los padres de los alumnos. Porque ¿qué nos dimos cuenta? Que si nosotros damos de charla a los pibes, después los pibes se quedaban con inquietudes que cuando llegaban a la casa por ahí los padres no tenían respuesta. Entonces nosotros empezamos a brindarle también respuestas a los padres. O lugares de contención, que más o menos lo mismo. Y creo que, perdón, y con la parte de la permanencia, la vida, en el mejor sentido, digo, la vida útil de un voluntario está en el año y medio. Y hay algunos que sobrepasan eso y quedan en puestos de decisión, digo, pero creo que la capacitación ayuda. La capacitación y la importancia de tener un norte, ¿sí? Esto de tener valores y saber a dónde vamos, porque eso te une, te aglutina. Luego está Hugo, que nos pregunta, ¿qué se podría decir de la importancia de las empresas B en el tercer sector? ¿Y cuál es el desarrollo de estas empresas en la Argentina? Bien, mira, no soy un especialista en ese tema, por lo cual te da mi impresión de lo que yo estoy viendo de eso. No es que pueda hablar 40 minutos de eso, sino que creo que es interesante esta cuestión de cada vez más el compromiso social de una empresa y cómo mensurarlo. Creo que en la Argentina está empezando recién. Es un hermoso nicho para moverse. Es importante, quizás también es esto, ¿no? Digo, creo que la pandemia, saliendo de lo puramente social, va a dejar varios aprendizajes. Creo que desde los patrones de producción y consumo, nos va a dejar un aprendizaje de decir, mirá, quizás si consumimos así o si producimos así, tenemos un impacto positivo. Y la gente va a empezar a premiar eso, y estas empresas pueden ser las nuevas vedettes en el sentido de ser premiadas por su elección de un método sustentable o socialmente bondadoso. Y creo que está muy bueno para empezar a entender que no es solo ONGs tratando de cambiar el mundo. También puede haber empresas del sector privado que, aún teniendo fines de lucro, sean amigables con la sociedad, desde el lado que sea. Y está bueno ese desarrollo. Y creo que va a estar muy bueno si en el futuro puede ganar lugar en la Argentina. Después está la señora Alicia Vargas, que hace una consideración y te consulta. Habría que dejar claro que es muy diferente el compromiso de un voluntario que da el tiempo que le sobra a un voluntario que se compromete como un trabajo saludable, porque es un trabajo sin fines de lucro, pero lo es. Hay que analizar, observar y conversar las debilidades que aparecen, las necesidades. Y Totalmente de acuerdo. Sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que es un poco eso, ¿no? Hay un viejo dicho que solidaridad no es dar lo que te sobra, sino dar lo que te falta. Y creo que es eso. El bien más escaso, quizás la gente, no lo comparta, pero es mi visión, el bien más escaso tenemos el tiempo. Y desde ahí es donde yo gano admiración hacia cada uno de los voluntarios que forman parte del Grupo Andante. Es gente que dedica su tiempo un sábado a la tarde a los pibes. Y muchos de ellos sufre cada cuestión de los pibes como si fuese un problema de ellos. Y creo que eso es lo más grande que puede lograrse desde lo social. Ese grado de empatía. No puedo pedir más. Y ahí sí tenés que analizar quién tiene ese grado de empatía y quién lo hace por, en vez de ir a spinning voy a esto. Bueno, se va tamizando eso, ¿no? Creo yo. Si la señora Virginia pregunta, ¿qué se debe tener en cuenta para armar equipos de trabajo? ¿Cómo conocer esas fortalezas y debilidades y cómo enfocarlos en sus fortalezas para explotarlas? Diálogo, diálogo, diálogo. Diálogo y diálogo. Y diálogo. Y en mi punto, ¿no? Yo personalmente lo que elijo siempre es nunca decir algo que no pueda ser repetido a viva voz. Mira, te cuento algo, pero es para vos nada más, no. ¿Por qué? Porque habla mucho de uno. Si vos haces eso, ¿por qué no lo...? O sea, yo te digo, che, Alci, te tengo que contar algo, pero solo es para vos. ¿Viste que Emi tal cosa? En algún punto vas a decir, ¿por qué Fer no va a hacer con Emi lo mismo? O sea, vas a decir, che, Emi, te cuento algo, ¿viste que Alci tal cosa? Y digo, creo que ese rol, como líder, de ser totalmente claro, es lo más importante al momento de entablar esto. Y tener capacidad de trabajo.
¿sí? Si uno no está en el campo de batalla, es difícil pensar que va a ser respetado en su toma de decisión. Para mí la ONG, cualquier jerarquía que uno le dé, solo va a funcionar si vos condecís con actos lo que decís con palabras. Y eso vos lo tenés que ver en tu gente también. Che, Alcide dijo tal cosa, pero después faltó tal día, faltó tal otro, faltó tal otro. Bueno, el compromiso no es muy fuerte. No le bajás la persiana, pero le pones una lupa. Y en algún momento decís, che, Alcide, mirá, me clavaste 4 veces y me dejaste solo con el proyecto. ¿Cómo hacemos? Pobre Alcide. Ahora te voy a tirar alguna flor, Alcide, perdón. Bueno, después tenemos tus consideraciones porque se evidenció la importancia de tener un presupuesto de ingresos y gastos. Y por otro lado, lo que sirven los donantes individuales que banquen los gastos fijos de la organización. Yo creo que es fundamental el presupuesto de ingresos y gastos, los balances o lo que sea, para poder rendir fondos. La gente necesita saber lo que ustedes hacen con los fondos. ¿Sí? Yo le evito a las donaciones grandes en efectivo. Tengo empresas amigas, de grandes amigos, que nos dan una mano, y yo siempre le digo, ahorrame un problema, ¿querés ayudarme? Listo, ¿qué vamos a ayudar? Frazadas en invierno, listo, cómprame las frazadas, no me des la plata. ¿Se entiende? Y eso es fundamental, ser transparente. Tanto en lo dialéctico, como decía antes, como en lo económico, en todo. ¿Sí? Esto es lo que yo quería decirles en la charla. Y ahí lo dije, ¿sí? No hay más. No tengo más anotaciones, ¿se entiende? Y eso es fundamental. Porque si no, se generan suspicacias siempre. Lo mejor es ser claro. Un presupuesto de ingresos y gastos es eso, y el financiamiento con privados es bueno, pero hasta que uno arma una reputación siempre es mejor que sea un amigo o un conocido, porque saben, casi no hay efecto, nadie va a desconfiar de un amigo. Y lo ves, si vos ves que todos los sábados va a ese trabajo, todo ese lugar, eso, bueno, es esperable que esté trabajando en eso. ¿Se entiende? Hugo pregunta, ¿cómo se manejan las formalidades laborales con los voluntarios dentro de una fundación para evitar problemas legales? Si no es remunerado, se firma un contrato donde él establece que no es remunerado. Si es remunerado, es monotributista y presenta factura y le pagás por transferencia bancaria, y listo. Esto alguien pregunta, ¿cuánto es el tiempo medio de asistencia que una organización de la comunidad actúa en un determinado sector? Me refiero a la necesidad, desde mi criterio, que en algún momento los grupos beneficiarios deben comenzar a caminar solos, y sin duda que es una tarea difícil. Totalmente de acuerdo. De hecho, si nos preguntás a los que alguna vez creamos Grupo Andando, nuestro sueño siempre fue que los pibes se empoderen del lugar y alguna vez los que fueron beneficiarios sigan adelante como voluntarios de Grupo Andando y se hagan cargo. Sí, coincido con vos. ¿Sí? Cuando vaya cambiando el contexto va a ir cambiando. Pero no hay un proceso de tiempo, un periodo de tiempo estipulado para cada uno. Depende, Sí, eso es muy variable, porque también hay otras cuestiones, digo, como, sí, es muy variable. Yo no me animaría a decir hay un X tiempo, porque es mentira. O por lo menos de mi visión, a mí nunca me pasó. ¿Sí? Sí, una última pregunta de mí, ya te paso la palabra a ti. ¿Cómo toman una decisión final si hay conflictos o intereses o puntos de vista dentro de la misma fundación frente a posibles proyectos para implementar? En nuestro caso somos 4 directores, los cuales, 3 ahora, perdón, porque uno se nos bajó, somos 3 directores, los cuales votamos. Tomamos en consideración todo lo que dice el resto de la fundación, pero somos los 3 los que votamos. Y bueno, y el que pierde, si es que pierde, ¿no? Si no es unánime, apoya. ¿Sí? Creo que es la parte de la democracia. Mirá, yo quiero, no sé, dar apoyo a la mañana y no, a la mañana no va a haber nadie, porque los pibes van a estar durmiendo, todo el tema va a tarde. Se vota, perdiste y bueno, vas a dar apoyo a la tarde. Creo que es esto, parte de ser líderes y formar parte de un equipo de trabajo y bancarse cuando uno pierde. No hay que, volvamos a eso de los egos, digo, no hay que poner el ego por delante de los trabajos. Creo que ahí puso alguien un comentario, vivir para la ONG y no vivir de la ONG, exactamente. Somos una brisa en el tiempo. ¿A mí? Muy bien. Fer, gracias, Alci. Fer, yo estuve escuchando y yo tomo nota y digo, bueno, siento que podemos llegar a aclarar estas cosas. Digo, UNICEF, Cruz Roja, nombraste varias
son gigantes, las conocemos, ¿no? Todos sabemos de que la existencia de ella. Pero si nosotros queremos ayudar en nuestro barrio, ¿cómo arrancamos? Sabemos, encontramos distintas falencias, encontramos que surgen, que hay necesidades en nuestro barrio cercano. ¿Cuál es el primer paso? ¿Cómo es el primer puntapié? Mirá, yo creo que lo más importante es saber uno dónde se siente cómodo. No es casual que nosotros hayamos hecho apoyo escolar. Yo soy profe en la universidad, la UBA. Entonces digo, cuando conocí todos los problemas del barrio, dije, donde yo puedo más ayudar, donde más puedo ayudar, es acá. Y ahí fui buscando gente afín a eso. ¿Se entiende? Entonces, lo importante es, esto va a ser un trabajo en el sentido, va a insumir mucho tiempo. Lo mejor es sentirse cómodo. Si uno dice, mira, a mí, no sé, me da impresión la sangre, bueno, entonces no trabajes en el dispensario del barrio. ¿Se entiende? Hacerse una autoconciencia a uno. Decir, ¿para qué estoy? ¿A dónde puedo dar ayuda? Hay gente que no puede dar apoyo y dice, no, me quedo en la parte de la contención. Bueno, hay muchas ONG que entonces armó una ONG que vaya a, no sé, armar festejo de cumpleaños una vez por mes a un merendero. Por decir algo. Digo, conocerse uno y en base a eso empezar a conocer gente afín. Se va a acercar la gente. ¿Sí? Para aquellos que creen en cierta espiritualidad, digo eso que uno atrae lo que vibra, bueno, eso. ¿Sí? Y si no, uno va encontrando a la gente. Ok, y después en algún momento de la charla hablaste de ser ordenados y fortalecer las debilidades, ¿no? Para que puedan llegar a buen punto estas distintas fundaciones, ONG o distintas organizaciones. Ahora, ¿cómo identificamos esas debilidades? ¿Cómo podemos saber cuál es nuestro punto flojo? Te van a explotar en la cara. Si no la vas viendo, si no la vas discutiendo, che, ¿qué salió mal? Esto, nosotros por ahí nos sentaremos después y, che, Fer, fíjate esto del webinar no estuvo bueno, o esto o aquello, o estuvo bueno todo, pero yo le metería más a esto. Si no haces eso, que es lo que, che, a ver, fuimos a dar clase al barrio, ¿qué pasó? ¿Dónde la pegamos? ¿Dónde no la pegamos? Te va a explotar en la cara el problema. O sea, ¿por qué? Porque la próxima charla que yo dé, en vez de venir, no sé cuántos hay, 100 por decirte algo, van a venir 80. Y después 60. Y entonces van a decir, che, Fer, mirá, por ahí tal cosa no te va a hacer más porque notá que te baja la gente. Bueno, entonces te va a explotar en la cara, van a venir cada vez menos pibes, van a venir cada vez menos voluntarios. O sea, el diálogo, siempre charlar, conversar, reuniones. El diálogo es fundamental. Digo, a ver, es naif pensar que uno solo puede hablar con el que se lleva bien. Digo, eso es como, ¿no? Digo, es tan naif como decir, yo soy solidario porque doy lo que me sobra. No. Uno tiene que hablar hasta con los que tiene, incluso tiene que hablar más con los que tiene incidencias, sentarme y decir, che, ¿qué está pasando de mí? Porque noto que cada vez le pones menos onda a las charlas. No, Fer, mirá, me molesta un poco que hagas chistes sobre este tema, o me molesta un poco, bueno, y ahí decís, bueno, yo me comprometo a esto, pero vos remame la charla, en fin. El diálogo fundamental. Ok. Una vez que identificamos el proyecto, que entendemos la problemática o que ya identificamos mejoramos nuestras debilidades y ya encontramos en nuestro barrio dónde ayudar. ¿Cómo y dónde buscamos presupuesto? O no presupuesto, perdón, financiación. Bueno, a ver, muchachos, ¿quién nos puede dar una mano? ¿Quién se les ocurre que nos puede dar una mano? ¿Sí? Mira, yo tengo un amigo que conoce una empresa que nos puede dar una mano. Bueno, vamos, hola, ¿cómo andás? Mirá, tenemos el proyecto, hacemos esto, se nos ocurre hacer esto. Y pensamos que nos podrías dar una mano. Por supuesto, después tenés la otra, que es aplicar a fondos públicos, ¿eh? Pero yo hablo, nosotros no aplicamos fondos públicos. Entonces, la realidad lo que te queda es ir conociendo boca en boca, por amigos, por conocidos, empresas o privados. Hay que llevar ¿qué información tenemos que llevar? Digo, ¿cómo podemos buscar el financiar? Hay muchas líneas. Desarrollo social es el ministerio por excelencia para nosotros, si quieren lo público, y ahí cada programa tendrá su particularidad. O ahí lo que te pida la empresa. ¿Sí? La primera pregunta te van a decir, ¿ustedes están constituidos como ONG? Sí. Ah, bueno, listo. ¿Tenés el estatuto? ¿Tenés esto? ¿Tenés aquello? No estamos constituidos. Bueno, ¿qué tenés? ¿Qué vas a hacer? Bueno, si te recomienda Emi, yo te creo. Pero ¿cómo lo hacemos? Mirá, yo te cuento hace mucho tiempo, nosotros durante 3 años dimos bolsones de comida a las familias más necesitadas. Después nos dimos cuenta que estaba convirtiéndose en asistencialismo y lo cerramos,
porque lo nuestro tenía la idea de que con eso las familias vendan y vayan armando su currículum para insertarse en el mercado laboral. Después de 3 años de mucho laburo, no funcionó. En ese proyecto, por ejemplo, yo desde el año 0 estaba en contra y perdí la votación y acompañé el proyecto 3 años del lado que me tocó. En una de esas vino un empresario a donarnos, ¿sí? Y el tipo, me acuerdo, me lo dijo así, abierto, en una charla de mano a mano, me dijo, mira, Fer, yo te doy esto porque confío en vos y en la persona que trajo. Yo me entero que esto, y me voy a enterar, que esto se desvía a algún lado y te busco y te rompo las piernas. Así, literal, ¿eh? Empresario ciertamente pesado, pero digo. Bueno, esta idea, decir, bueno, está bien. Ahora, yo espero que si en un año el alimento siempre fue los pibes, vengas y me pidas disculpas, porque me estás ofendiendo. Entonces digo, es una sola mala experiencia, entre comillas, pero el tipo colaboró 3 años, siempre. Y se puede ver los frutos de eso. Entonces hoy, ya muchos años después, lo reconoce. ¿Me entendés? Lo mismo en el barrio. El cura del barrio dice, yo nunca había gente que estuvo 9 años ininterrumpido en el barrio. Bueno, eso somos nosotros. Te da un nombre. Claro, lo que digo entonces está bueno que podamos ir con el estatuto en mano, con nuestro proyecto bien redactado, que sepamos a dónde vamos a destinar ese dinero, y entonces darle explicaciones, ¿no? A esa persona que le vamos a pedir algo a cambio, porque en definitiva le tenemos que rendir cuentas, ¿no? A posteriori. Totalmente, Emilio. Y lo más importante es esto que vos decías. Si yo te digo, mirá, nosotros con esta plata lo que queremos hacer es llevar a los pibes a Mar del Plata. Y vos me diste la plata y yo después lo terminé llevando a los pibes a Parque Norte. Lo que te voy a poder decir es, ¿y por qué no lo llevaste a Mar del Plata? Mirá, te cuento el paso. Vos me diste la plata en marzo, vino el coronavirus, todos los precios explotaron, y con lo que me diste solo me alcanzó para llevarlo a Parque Norte. Entonces podés explicar hasta los desvíos del proyecto, porque el proyecto puede cambiar en el medio. Lo importante es, cuando vos te comprometés a algo, poder después explicar cada uno de esos desvíos. Si vos no podés hacer eso, es difícil después juzgar el éxito del proyecto. Porque después va a salir bien de suerte, punto. ¿Y hay algún listado de empresas que estén interesadas en donar o en aportar en ONG como para que los que están acá puedan entrar, ingresar, conocerlas? No, ¿Cómo es buscar empresas que tengan interés? ¿Es golpear puertas, básicamente? Golpear puertas, exactamente. Es golpear puertas. A ver, igual está bueno esta pregunta, es buscar si cierta empresa tiene el departamento de responsabilidad social empresaria, mandarles un mail, ¿me entendés? Okay. Hablar con alguien de algún sector de la empresa que te vaya guiando, ¿sí? Yo empezaría por los conocidos que trabajan en empresas medianas. Che, Emi, vos que laburás en Morte, ¿les interesará a los pibes armar un curso para capacitar a la gente? Y no sé, déjame hablar con Martín. Y me llamás y Fer, mirá, sí, venite, acercate, ¿sí? Acá dicen que hay una página web que se llama Fonsafe, yo no la conocía, Okay. así está bueno, digo, es esto, es meterse en el mundo y darle vuelta, sin miedo, sin vergüenza. Perfecto, sí, gracias Ángel por el aporte, después la vamos a chusmear. Y yo tengo una última que le retomo de Félix, que habla, la hizo 2 o 3 veces, pobre, así que lo vamos a preguntar, que en este momento, ¿qué sugerís vos que se inicie? Si es fundación, ONG, OSC, organización civil. Asociación civil. ¿Perdón, cómo? Asociación civil. Burocráticamente es la más sencilla. Esa es para mí. Nosotros tenemos una fundación, pero si a mí me preguntás, yo haría una asociación civil. Ok. ¿Sí? Bueno, muchísimas gracias, Fer. Si tenés alguna pregunta más. No, Emi, todo está bien. Muchísimas gracias a ustedes, a toda la gente que formó parte de esto. Me encanta que haya 100 personas aproximadamente que se interesen de esto, porque creo que es el futuro, ¿sí? Y tratemos de motivar siempre a los más pibes también, para que se vayan sumando. Creo que es un hermoso aprendizaje educarlo en valores, y creo que las ONG tienen muchos valores. Así que no duden en incluir a los pibes. A veces uno dice, no, a los pibes no les interesa, y todo lo contrario, a los pibes les interesa muchísimo. Sumarse. ¿Sí? Nosotros tenemos padres que vienen con sus hijos a veces. Padres separados que dicen, che, el sábado justo tengo al pibe, tráelo. Y el pibe va, tiene 10, 12, 15 años, lleva sus 10 años, 11 años, lleva su juguete para jugar con la niña allá. Entonces digo, nunca perdamos eso. Nunca demos por sentado que a alguien no le interesa. Muchísimas gracias, chicos.
No, por favor, siempre terminamos este momento, bueno, llueven los mensajes de agradecimiento y de claridad de tu disertación. María cuenta que escuchó la conferencia con su hijo de 11 años, junto con ella. Hay alguien que nos pregunta por tu apellido, Fernando es Couto de apellido. Después, como le dijimos, también vamos a compartir los enlaces para que también puedan sumarse a esta red de ONGs que estamos armando. Bueno, ya está armada, ¿no? Hace bastante, pero digo que Sí. podemos alimentarla día a día. Y vamos a mandar también la comunicación donde va a estar el enlace para que puedan ver el video. Así que no se preocupen, no dejen su mail acá, no es necesario, ya los tenemos. Por eso también pudieron ingresar. Así que nada, Fer, de mi parte, muchas gracias. Alci, no sé si querés decir algo. Y después te dejamos, Fer, que te despidas un segundito. Le cedo la palabra a Fernando y gracias por todo. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Bueno, gracias por esta iniciativa, digo. Y a todos aquellos que tienen una idea en la cabeza, yo sé que por ahí les suena descabellada, ¿eh? Hay ideas que le parecen demenciales. No la juzguen, arránquenla. Porque lo que hoy es una idea demencial, mañana puede ser un gran proyecto. No se priven de eso ni priven a la gente de eso. Creo que de esto va a vivir, ¿no? Así que, gente, muchísimas gracias a todos y que tengan una hermosa cuarentena. Cuídense. Nos vemos. Chao, gracias.